Continuaremos hablando sobre terminaciones cervicales en prótesis fija, la segunda parte. Cuando hablamos de línea de terminación, ¿cierto? Cervical, nos referimos al punto de paso entre la parte intacta del diente, que se encuentra aquí, y el espacio más apical de la preparación del pilar. A este nivel, el borde protésico, ¿cierto?, encaja con el diente natural y constituye el último acto en orden temporal de la preparación dental misma. Esa es la línea o margen de acabado o línea de terminación según Castellani. ¿Cuáles son los requisitos de una línea de terminación? Es que tenga un buen ajuste y el mínimo espesor de cemento, es que tenga resistencia a las fuerzas de la masticación, es que sea de fácil acceso, limpieza y visualización por parte del odontólogo, es que sea nítido y lineal, que tenga un espacio para el material restaurador y que sea sencillo y conservación en su ejecución. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar las líneas de terminación? Según la ubicación, si va a ser supra, subgingival, ¿cierto? Según la forma y según si presentan o no presentan bisel. Cuando hablamos de la ubicación, si son supragingival, si son paragingival a nivel del margen gingival, y si son subgingival o ligeramente subgingival a no más de 0,5 por debajo de ese margen gingival. Miren esta imagen. Llega un paciente a la consulta, observamos que la encía siempre se encuentra inflamada, ¿cierto? Y vemos aquí cómo esta restauración, ¿cierto? Al momento de hacer el chequeo, cómo invade el ancho biológico, con preparaciones que van a estar subgingivales, en donde ha quedado sobrecontorneado y la encía se inflama y acusa, ¿cierto?, que algo no anda bien. El paciente, de hecho, acude a la consulta por una constante sensibilidad al cepillado. Su encía siempre está inflamada, sangra y a pesar de que se cepilla bien, al momento de levantar el colgajo, nos encontramos una escena compleja, producto de una preparación negligente por parte del operador. Aquí probablemente hicieron una línea de terminación subgingival, ¿cierto? Y con poco espesor, con el fin de que en este caso el material restaurador está muy engrosado con respecto, ¿cierto?, al perfil de emergencia de ese diente. Es por esta imagen anterior que decimos que cualquiera sea la situación clínica en la ubicación de la línea de terminación cervical, es fundamental respetar el ancho biológico, sin el cual ninguna salud periodontal puede ser mantenida. Siempre los tejidos deben permanecer completamente sanos y saludables. Entonces, de acuerdo a su ubicación, ¿cierto?, siempre vamos a preferir una línea de terminación supragingival. Y si hay compromiso estético, intracircular, ¿cierto?, o subgingival a no más de 0,5 milímetros. Bueno, los cementos, en este caso con grosor menor a 10 micras, ¿cierto?, pueden ocupar los defectos a nivel marginal. Pero tenemos que pensar en que esta línea de terminación, ¿cierto?, cuando tenemos una mayor precisión marginal, va a corresponder a una menor cantidad de cemento expuesto y por consiguiente una menor disolución del mismo. Y es como le explicaba, cuando tenemos espesores delgaditos de cemento de 10 micras aproximadamente, puede ocupar ese defecto a nivel marginal. Pero ¿qué pasa? La causa primaria de retención y crecimiento de placa bacteriana van a ser estos espacios, estos desajustes. ¿Por qué razón? Porque va a producir un proceso de disolución del cemento con el tiempo, así como vemos en la animación, ¿cierto? En este espacio de desajuste, las bacterias que se alojan sin ningún problema, provocando, ¿cierto?, la imposibilidad de que las cerdas del cepillo lleguen a esta zona y obviamente las bacterias van a hacer estragos porque van a provocar caries subprotésica, ¿cierto?, por debajo de la prótesis y que va a ir en desmedro, ¿cierto?, de la retención, ¿cierto?, al aparato de prótesis fija. ¿Cómo clasificamos la línea de terminación según su forma? Existen muchas líneas de terminación de acuerdo a la literatura clásica y es la que yo les estoy mostrando y todo va a depender dependiendo de la piedra o de la fresa, ¿cierto?, de la parte del extremo,
el extremo de la fresa o la punta de la fresa con las cuales ustedes ocupen. Lo que quiero decir es que la forma de la fresa o de la piedra en cuanto a su extremo o punta va a determinar esta línea de terminación. En esta clase, ¿cierto?, estamos observando que hay un sinnúmero de líneas de terminación: filo de cuchillo, hombro inclinado, chanfer biselado, hombro de 90, chanfer simple, chanfer profundo, pero lo que vamos a mencionar en esta clase van a ser las que utilizamos más hoy en día, que son el hombro y que son el chanfer. Hablemos entonces del chanfer. Tenemos el chanfer simple, ¿cierto?, que es más delgado, y el chanfer profundo. El chanfer simple es de 0,5 milímetros, con terminación siempre en metal. ¿En qué casos voy a usar un chanfer simple? En la cara palatina de una prótesis fija metal cerámica, en donde aquí el efecto del metal no va a tener una implicancia estética. El chanfer profundo en anterior, que va a tener una profundidad de 1,2 a 1,5 milímetros, va a ser ideal para prótesis metal cerámica y también para libres de metal. Cuando hablamos del chanfer simple, ¿cierto?, vamos a tener una unión entre la pared axial y gingival hechas por un segmento de círculo otorgado suficiente espesor de metal. Las caras ideal en caras palatinas linguales y linguoproximales y en las coronas parciales, y tiene un diseño de un ángulo interior cóncavo, ¿ya? Bueno, dentro de las ventajas del chanfer simple es una línea de terminación definida, nos va a dar espacio para la cerámica en el caso del chanfer profundo, nos va a producir un volumen de metal fino pero sin distorsión, facilita contornos por la alta definición, uniformidad y la distribución de fuerzas, un buen escurrimiento del cemento, un menor potencial de zonas retentivas. Ahora, las desventajas es que requieren, en el caso del chanfer profundo, fresas más grandes y poco manejables, y su ejecución clínica es complicada. La verdad que el chanfer profundo presenta ventajas en coronas libres de metal. ¿Por qué razón? Porque van a tener un soporte uniforme para las cargas y van a poder ser leídas por los escáneres, ¿ya? ¿Cierto? Por el sistema CAD/CAM, que va a ser más recomendada por los fabricantes. Entonces, para poder ver el núcleo cerámico y que calce bien sobre la terminación biológica, ¿cierto?, es el tipo de línea de preparación que todo fabricante exige, ¿cierto? Y la preparación debe ser capaz de soportar el margen de la restauración con una distribución uniforme de las cargas. Bueno, en la misma preparación, ¿cierto?, podemos hacer distintos diseños. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cierto?, cuando tenemos un chanfer profundo y un chanfer simple por palatino, porque es para una corona metal cerámica, en donde la parte palatina va a estar, ¿cierto?, hecha en metal. Hablemos del hombro inclinado de 135, que son usados para coronas metal porcelana en el sector vestibular. Esta línea de terminación se diferencia con el chanfer por la pared vertical y lo que es el hombro, que se realiza por la fresa de punta de torpedo. Usado bien en las coronas metal porcelana, es difícil coincidencia entre el metal y la porcelana, y por eso es que este tipo de línea de terminación presenta frecuentes sobrecontornos. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiende a extenderse más, no ve hasta dónde llega la línea de terminación, y eso puede provocar cierto acúmulo de placa bacteriana. Las desventajas es que es una preparación marginal clínicamente difícil, el ángulo interior es poco definido y tiene una difícil coincidencia con el metal y la porcelana. Hablemos del hombro con ángulo interno redondeado, ¿cierto? Este hombro es casi similar al chanfer con la diferencia de que es recto, 130 grados, que es el chanfer, ¿cierto? Esto es un hombro recto, es un ángulo de 90 grados, pero el ángulo es redondeado, es decir, que la punta de la fresa es redondeada. Es fácil de preparar con una piedra cilíndrica o tronco cónica con punta redondeada o con extremo redondeado. Recordar siempre la convergencia de las paredes de la preparación.
Es fácil visualizar y de criticar y el ángulo redondeado reduce la concentración de estrés, lo cual va a disminuir la fractura de la cerámica, ¿cierto? Y a su vez da una excelente distribución de las fuerzas. Es difícilmente te queda retentiva. En contraste con el chamfer, el hombro recto con un ángulo redondeado desgasta mayor cantidad de tejido dentario. En esto hay que considerar cuando se tallen dientes vitales. Este hombro, ¿cierto?, que nosotros observamos aquí, facilita un manejo y confección en el laboratorio y también permite un buen espesor de cerámica cuando es usada. Consideremos esto en las preparaciones en dientes claros, los cuales necesitan mayor cantidad de cerámica para ser restaurados. Cuando las terminaciones de las restauraciones son en metal, no siempre se tendrá que usar los hombros rectos, sino que también se pueden usar los famosos filos de cuchillo. Pero realmente no se los voy a pasar porque ya casi están en desuso. Esta es fácil de confeccionar, de identificar y de criticar, ¿cierto? Obviamente este ángulo axial reduce las tensiones, tiene una muy buena distribución de las cargas, poco potencial de zonas retentivas, fácil para que el laboratorio pueda observar bien el margen de la preparación. Ahora, las ventajas de este hombro con ángulo interno redondeado: tiene buen escurrimiento de cemento, es más fácil para el laboratorio y menor concentración de estrés y permite un buen espesor de la porcelana en el margen. Y las desventajas es que presenta un mayor desgaste de tejido en relación con el chamfer. Pero va a ser ideal sobre todo cuando necesitamos mayor superficie de desgaste. Hablemos ahora qué es el perfil de emergencia. Muchos de ustedes han escuchado hablar en discusiones, en papers, ¿cierto? ¿Qué es este perfil de emergencia? Y no es más que la proyección que tiene la raíz hacia el exterior, o es la porción del contorno dental axial que se extiende desde la base del surco gingival hasta el margen libre de la encía, en este sector, ¿ya? Y es por eso que es tan importante. El perfil de emergencia, ¿cierto?, de un diente debe respetarse para evitar sobrecontornos e infracontornos verticales y horizontales, lo cual va a producir retención de placa, lo cual va a ser ayudado por la incapacidad de una buena higiene en estas zonas por parte del paciente. En esta zona siempre debe seguir el perfil de emergencia que tiene nuestro diente. Hablemos lo que es el subcontorno, así como ven en la foto, ¿cierto? Subcontorno es esto. Aquí tenemos de tope y aquí tenemos subcontorno. Entonces, el subcontorno desencadena una hiperplasia, una inflamación de la encía, ¿cierto? E induce a la impactación de alimentos en el surco gingival. El abombamiento facial o lingual de la restauración no debe ser menor o no debe ser mayor, ¿cierto?, a 0,5 micras desde el margen gingival, pues podría interferir en una adecuada eliminación de placa. Esta falta, ¿cierto?, de material en esa línea de terminación hace que se provoque esta inflamación. Entonces, a nivel de la furca o de las furcaciones, la preparación dental ha de ser base de una concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. O sea, debe siempre seguir la misma línea, ¿cierto? O el mismo perfil de emergencia y no generar estos subcontornos o estos sectores de retención de placa bacteriana. Ahora, cuando hablamos todo sobre sobrecontorno, ¿cierto?, nos referimos a un factor retentivo de placa. Aquí la restauración sobresale de la línea de terminación. Las fibras circunferenciales, ¿cierto?, que están aquí de la encía marginal, se van a desgarrar y los tejidos gingivales buscarán migrar de forma apical, lo cual después se va a exponer toda esta zona hacia el exterior. Es mucho más dañino que el sobrecontorno, es mucho más dañino el sobrecontorno que el subcontorno. Aquí vemos cómo, ¿cierto?, la encía va migrando hacia apical porque necesita espacio, necesita estar protegida. Miren ahora cómo se va a comportar la restauración bien ajustada con un buen perfil de emergencia en contraposición con una restauración, ¿cierto?, con un sobrecontorno, ¿cierto? Aquí en este caso, en este último, no podremos higienizar de la mejor manera la restauración, lo que va a ocasionar una enfermedad periodontal, ¿cierto?, producto de un mal diseño y de la preparación de la prótesis fija. Existen muchos estudios que hablan de los distintos tipos de restauraciones cerámicas, ¿cierto?, sobre el ajuste marginal, ¿ya? Entonces, es cuando usted pasa la sonda
en la unión entre el diente y la restauración, ¿cierto? Y no debe existir saltos, depresiones o sobrecontornos. En la literatura se admite una desadaptación máxima de 20 micras generadas por el espesor mínimo del material de cementación. Si la prótesis fija queda corta en sentido horizontal, se va a generar, ¿cierto?, un escalón negativo relativo al subcontorno que provocará un impacto del alimento. Va a provocar recesión gingival y en última instancia se va a empaquetar el alimento. Si se queda larga en sentido horizontal, esta se va a formar un escalón positivo, generando un sobrecontorno que va a retener la placa bacteriana y va a generar enfermedad periodontal. Por ello, siempre debemos respetar los perfiles de emergencia correspondientes. La importancia de seleccionar bien la línea de terminación va a depender del biotipo periodontal. Idealmente la terminación debe ser supragingival, de los requerimientos estéticos, ¿cierto?, del grosor de los materiales a usar. El caso de metal porcelana, lo mínimo de metal es 0,3 milímetros, cuando la aleación no es noble, y cuando es noble es de 0,5 milímetros. Cuando estos espesores no se respetan, siempre la estructura metálica va a sufrir deformaciones. Si uno desea estética, con la terminación nunca se debe realizar un bisel. Es por eso es que yo en las líneas de terminación no les mencioné por ejemplo, los chamfer con bisel, los hombros con bisel, porque eso se utilizaba antiguamente para el metal. La posición y la ubicación del diente en la arcada, ¿cierto?, la facilidad de ejecución por parte del operador, el tipo de metal, profundidad y la forma de la preparación. En caso de afracciones se profundiza la preparación y, de ser necesario en caso de endodoncia, se endodoncia la pieza y se realiza la corona. Cuando se decide preservar la vitalidad pulpar, se realiza una terminación, ¿cierto?, en hombro recto biselado. Nunca dejar la terminación cervical en la unión de la restauración diente. Sobre todo cuando nosotros estamos. Esto se refiere en casos de afracciones cuando nosotros hacemos la restauración, ¿cierto? Eliminamos esta fracción, ¿cierto?, esta lesión cervical no cariosa, y lo que está diciendo, lo que se refiere a la literatura, es que la línea de terminación debe quedar en diente, no debe quedar en restauración. Entonces, recapitulando algunos usos del chamfer simple. En las coronas metálicas, en la superficie palatina de las coronas metal cerámica, mínimo 0,5 de desgaste. Ahora, hombro recto con ángulo interno redondeado en coronas metal cerámica por cuestión del color, ¿cierto? En dientes más claros se desgasta mayor cantidad de tejido dental. También se usa en coronas libres de metal, aunque hay casos en los cuales los escáneres no leen bien los patrones de las preparaciones y el producto final muchas veces con hombro no es muy bueno. En el caso del chamfer profundo para coronas metal cerámica con aleación no noble, porque necesitan 0,3 de metal, y en coronas con núcleo fortalecido, ¿ok?, o aquellas con libre de metal. Bueno, veamos cuáles son las superficies de la preparación protésica, para que nosotros todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Aquí estamos observando el caso de una preparación biológica o un tallado para confeccionar una prótesis fija unitaria metal cerámica. Observamos acá el escalón vestibular o el hombro vestibular, observamos la cara vestibular, las caras proximales, la unión escalón-chamfer, ¿cierto? Porque en el caso de metal cerámica van a tener dos tipos de línea de terminación. Puedes hacer un chamfer profundo por vestibular para dar espacio al metal cerámica y luego, ¿cierto?, en esta va a haber una transición hacia un chamfer simple, en donde va a estar acá, va a ser más delgado y esto va a estar cubierto por metal. Vemos acá lo que es la pared singular, vemos la pared palatina y la zona incisal. Entonces, les recuerdo la bibliografía, tal cual como se las mencioné en la sesión anterior. Muchas gracias.